Surge porque yo suelo frecuentar ese lugar. Yo tengo una cabañita, es un sitio muy aislado, es muy difícil llegar. Como queda frente al mar, es como esa idea del lugar idílico y mágico y precioso y todavía como muy intocado, es muy virgen. Y yo voy con bastante frecuencia. Llegar allá es muy difícil, entonces cuando uno llega se tiene que quedar mínimo un mes pues, para que se justifique el desplazamiento hasta allá. Y la idea de la novela surge porque yo vivo en la ciudad y siempre que llego allá me cuestiono mucho sobre eso, sobre que nosotros en la ciudad nos volvemos tan dependientes del tiempo, todo es consumo, todo el día estamos consumiendo, todo el día estamos gastando dinero. Y yo percibo que la comunidad que vive en ese sitio, que es muy chiquita, vive el día a día, vive sin afanes, vive con lo mínimo y está un poco como ese choque de qué es lo correcto es vivir en la ciudad o lo correcto es vivir en este lugar como más tranquilo y más al día a día. Entonces la novela surge pues, de mi propia experiencia personal. Allí en ese sitio, bueno, que llevo como tantos años yendo, he conocido muchas personas, sobre todo como los nativos que viven allí, personas muy particulares y como es un lugar tan aislado, pues el gobierno nacional no llega hasta allá, allá no hay policía, allá no hay ningún tipo de autoridad, o sea, ellos se rigen como por sus propias leyes. Y era como muy interesante ver esas dinámicas que se forman allá, la forma como resuelven sus problemas y las propias problemáticas que les genera esa forma tan particular de vivir. Entonces ya te imaginarás que yo cada que pasaba una temporada ya llegaba repleta de historias, pero era impresionante, eran historias como muy impresionantes todas y yo siempre decía, al regreso siempre mi pensamiento era, yo algún día tengo que escribir sobre esto, ya algún día tengo que escribir sobre esto, hasta que bueno, se llegó el momento y surgió la historia. Mira, el personaje de Antigua fue un personaje como muy interesante de crear porque en un principio era bastante secundario. Es más, en un principio era un hombre, inclusive. Ese personaje lo usé porque allí en ese sitio que te digo, como está como tan olvidado por el Estado, allí hasta hace muy poquito no hubo electricidad, no hay acueducto, o sea, no hay agua, hay que recoger agua lluvia en la temporada de lluvias, que es solamente una temporada al año y casi que con eso tienen que subsistir el resto del año. Y sí que hubo unos años en que hubo una sequía muy grande. Y fue como muy impresionante, recuerdo las vacaciones cuando fui, era muy impresionante ver todo tan absolutamente seco y la sed que estaba pasando la gente. Y allá es muy común que haya buscadores de agua porque está pues este recurso de que si uno sabe dónde encontrarla y cava un hueco lo suficientemente hondo, pues hay corrientes subterráneas. Entonces es común que vayan saoríes a ofrecer el servicio de agua. Yo misma he contratado varios para que busquen allí en mi cabaña. Y a mí me parecía como muy interesante ese proceso de la búsqueda del agua y se me ocurrió que una saorita, y como dices, era perfecta para que llevara la conducción de la historia. En un principio ella solo iba a eso, solo iba a buscarles agua, bueno, y a destapar pues todo lo otro que se destapa al final. Pero ese personaje fue ganando mucho protagonismo porque yo cuando la creé me di cuenta de que necesitaba explicar el contexto de ella, por qué ella tenía ese don, por qué ella sabía buscar agua y el personaje fue ganó tanto que en un momento dije, yo tengo que convertir a este personaje en mujer porque ya como hombre se me está quedando grande, yo siento que la entiendo más si es mujer. Además se volvía mucho más interesante porque ya era una mujer que era como muy aguerrida, que le había tocado una vida muy dura, como con mucha violencia, una niñez como muy precaria, muy solitaria, y todo eso siendo mujer se volvía más interesante y dotaba al personaje como de más magia. Y ya llegó el momento en que era tan protagonista que tuve que tomar la decisión de alternar capítulos de Lila y Miguel y capítulos de Antigua, capítulos de Lila y Miguel y capítulos de Antigua, y casi que quedó como protagonista a la par con ellos y bueno, fue muy bonito verlo porque ella misma fue la que se fue abriendo su espacio y ganando su protagonismo y me alegro de habérselo dado porque sí que me parece que es un personaje que funciona bien en la historia y que es muy interesante y muy distinto. Mira, partamos de la base de que a mí ese tema que dices de la gente que se hace como al margen de la civilización y decide como hacer una vida
volver a sus orígenes y hacer una vida en comunión con la naturaleza. Eso es un sueño como muy recurrente del hombre. Y a mí es un tema que me interesa mucho. Mira, yo desde lo literario llevo años, pero con mucha avidez buscando libros y películas de ese tema. Yo creo que en el fondo tengo alma de ermitaña y creo que algún día sueño con hacer eso. Entonces siempre estoy como buscando ese tema. Y lo más interesante de todo es que ahora que he leído tanto y que he visto tantas películas y que he hablado con ermitaños que han hecho eso casi nunca funciona. Eso casi nunca funciona. Los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Necesitamos vivir en sociedad. Y aún sabiendo eso, es inevitable tener ese sueño. Y lo que yo quería mostrar es que cuando es un sueño, cuando es un plan, siempre en nuestra cabeza es absolutamente idílico, como el mar, la naturaleza, los animales, y creemos que esa es la verdadera felicidad y que esa es la vida perfecta. Y llega uno a estos lugares porque Puerto Arturo es absolutamente idílico, es un lugar intocado, es un lugar que hace 500 años era igual a como es hoy y posiblemente en otros 500 años siga siendo igual. Entonces en la cabeza parece ser un lugar idílico, en las fotos se ve idílico, en la vida real es así, y Lila y Miguel cuando les mostraban las fotos también les parecía que era idílico, pero esos lugares tienen sus complejidades, hay otras luchas, el solo conflicto con la naturaleza, en un lugar que es tan salvaje, que la naturaleza crece a su medida, que los animales están todavía muy salvajes, eso representa un problema súper grande. El solo problema del agua es que usted puede tener todo el dinero del mundo, y usted allá, si no tiene agua, se muere de sed, con todo y su dinero. Y quería mucho mostrar eso, y por eso me interesaba que los personajes tuvieran no solo esa perspectiva de, vamos a vivir a un lugar idílico, sino que también sintieran que necesitaban, que podían de repente sacar provecho de ese lugar. Bueno, y obviamente pues no les iba a dar ese gusto de que sacaran el provecho y había que ponerles difíciles las cosas para que hubiera historia, pero sí que me interesaba mostrar eso, esa necesidad de poseer y de colonizar y de creer que porque uno tiene dinero es el dueño de todo. Y no, ellos allá eran los más inútiles del mundo, no servían para absolutamente nada. Si hubieran muerto, si los nativos no les echan una mano con ciertas cosas. Yo con el tema de las relaciones de pareja tengo una teoría, y es que una pareja funciona muy bien en un lugar muy controlado, en la ciudad, donde tienen control de todo, donde con dinero pueden conseguir lo que les hace falta, donde están resguardados en su casa, con las necesidades básicas satisfechas. Pero yo pienso que uno realmente se conoce a sí mismo y conoce a las personas que lo rodean cuando está en situaciones límite. Es por eso que dicen tanto que cuando uno tiene una pareja nueva, lo ideal sería hacer un viaje, y ojalá un viaje bien guerrero, porque es ahí donde realmente se sabe de qué está hecho como cada uno, cómo se afrontan las situaciones, cómo se toman decisiones, cómo se reacciona ante lo inesperado. Entonces yo ahí la tenía en la novela de lujo para poner a estos personajes, sacarlos de su vida perfecta en la ciudad donde vivían comodísimos y nada les faltaba, y ponerlos allí a subsistir. Y claro, eso no podía salir bien, eso tenía que afectarlos a ellos como pareja. Y sí que cada uno demostró de qué material estaba hecho y cuáles eran sus intereses y cuáles eran sus prioridades en la vida. Entonces sí, era muy interesante, como dices, ponerlos al abismo de todo y que sacaran su verdadera cara. Mira, el imaginario colectivo de esos lugares es fascinante de ver, como las cosas en las que creen, cómo solucionan sus problemas, ver que hoy en día, en el año 2023, y hay curanderos, hay sobanderos, hay brujos, o sea, eso todo existe allá, y es lo que la gente, es el recurso que tiene la gente, porque es que ni siquiera hay un hospital. Entonces tú te tuerces un pie y vas donde un sobandero, a ti te duele algo y vas donde la curandera para que con hierbas, porque ni siquiera hay medicinas, trate de sanarte. Y eso es súper interesante, y eso precisamente es lo que genera esas historias. Y luego hay estas mitologías de que si logran encontrar, por ejemplo, una laguna con agua, de repente aparecen historias, no, en esa laguna hay un caimán, o en esa laguna hay una anaconda, y es para que nadie les robe el agua. Es como
sí, esos mecanismos para defenderse y para enfrentar la vida son muy particulares y son muy bonitos de ver y de analizar. Y entonces imagínate yo cómo no iba a recoger eso en la novela. Y luego está esta otra situación con la que yo me enfrenté durante la escritura, y es que tenía una misma historia, pero mira cómo es de distinta cuando Tilda analiza las cosas. Tilda es una niña y lo ve todo desde su lente de niña, que es imaginativa y que todavía vive como en su mundo de fantasía y que además quiere ser escritora, entonces tiene una imaginación desbordada. Entonces ella analiza lo que pasa de una manera, pero Lila y Miguel, que vienen de la ciudad con otros referentes, analizan lo que está pasando de otra manera. Y lo que realmente está pasando es muy distinto a lo que ven Lila y Miguel y a lo que Tilda les cuenta. Y era muy bonito también mostrar eso, como una misma realidad cambia tanto dependiendo de los ojos que la miren y sobre todo de la boca que la narre. No te imaginas todos los que leí. Creo que unos de como los que más me aportaron o más me gustaron, podría mencionar, primero estaba El Mar, que es un libro de un autor colombiano que se llama Tomás González. Él también tiene una historia de una pareja que también por otras razones diferentes termina viviendo en un lugar muy, muy selvático y muy aislado. Bueno, hay un español que me gustó mucho, que es Santiago Lorenzo, con Los Asquerosos. Yo amé ese libro, o sea, amé. Fue como muy importante cuando estaba construyendo la historia. Y hay una película que es Into the Wild, dirigida por Sean Penn, que está basada en un libro y narra la historia de Alexander Supertramp, pues que es esta historia mítica de este muchacho que decidió irse a Alaska a perseguir ese sueño. Creo que es el único caso en el que yo siento que la película es mejor que el libro. Y esa película para mí es una de mis películas favoritas y siempre ha sido como una película faro de esas que cuando la vi yo decía, yo quiero escribir una historia así, pero narrada pues desde la literatura. Bueno, eso hoy en día incluso se ha vuelto como un género, esta literatura de naturaleza. Aquí hay una editorial, Errata Natura, tiene muchos libros de esta temática. Leí Sola, que me gustó mucho, leí Indian Creek, que también tiene su chispa. Y bueno, es que me encanta el tema. Bueno, y finalmente, mira, uno escribe, dicen que uno tiene que escribir el libro que quisiera leer. Y yo sí que estaba deseando leer más historias de gente que se aísla. Entonces, bueno, lo escribí también por eso. De mis lecturas recientes tengo como muy en la mente a Cadáver Exquisito, de Agustina Baxterrica. Es una argentina. Mira, yo no soy de leer distopías, pero este libro me dejó muy impresionada. O sea, lo leí hace por ahí 2 meses y no hay un solo día en que no me acuerde en algún momento del día de ese libro. Yoga, de Manuel Carrer. Ese libro me encantó, lo tenía como hace mucho en el nochero y le llegó su turno estas vacaciones y me quedé como wow, yo por qué no había leído antes. Y tengo que recomendar a una mexicana que se llama Fernanda Melchor, que escribió Temporada de Huracanes, y a mí este libro, la prosa, la forma como aborda la historia, también tiene mucho imaginario, que es este imaginario latinoamericano, donde también hay bruja, mira, también hay como ese montón de imaginario de los que hablábamos ahora, y sí, me gustó mucho, también lo recomiendo que corran a leer.